Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal. Continuando con el tema relativo a las infracciones en materia fiscal, vamos a analizar el día de hoy lo relativo a las circunstancias agravantes de la sanción administrativa en materia fiscal, para lo cual, y a efecto de poder determinar eh, qué entendemos por circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa en materia fiscal, pues debemos remitirnos forzosamente a la doctrina en materia penal, y en este sentido me permito citar a Jiménez de Azúa, quien refiere que las circunstancias agravantes son aquellos factores de carácter objetivo o subjetivo que en forma especial contempla el legislador, ya sea en el tipo penal o bien por separado en un determinado precepto en especial, y que van a repercutir en la responsabilidad penal de sujeto activo por indicar un mayor índice de peligrosidad en su conducta, y que traen como consecuencia el incremento en el quantum de la pena. En virtud de lo anterior, vamos a establecer entonces que las circunstancias agravantes de la sanción administrativa en materia fiscal eh, son aquellos factores de carácter objetivo o subjetivo que en forma especial contempla el legislador en materia fiscal, y que desde luego van a repercutir en la responsabilidad administrativa del sujeto infractor por indicar un mayor índice de peligrosidad en su conducta, y que traen como consecuencia el incremento en el quantum de la sanción administrativa. Aclarado lo anterior, entonces vamos a precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en todo caso la actuación de los contribuyentes se presume que fue realizada de buena fe, por lo que corresponde a la autoridad fiscal acreditar la concurrencia de las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones fiscales o tributarias. Ahora bien, el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé como circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa, por lo que desde luego se podrá incrementar el quantum de la sanción a las siguientes. Tenemos en primera instancia a la reincidencia, tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancionen al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia. Asimismo, tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo y fracción del Código Fiscal de la Federación. Para determinar la reincidencia se considera únicamente las infracciones cometidas en los últimos 5 años. De lo anterior se desprende entonces que la reincidencia en materia fiscal consiste en la comisión de infracciones, ya sea de omisión o de acción o de omisión, según sea el caso, en más de 2 ocasiones durante un lapso de 5 años. También se consideran como circunstancias agravantes en la comisión de una infracción cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: se usen documentos falsos o se hagan constar operaciones inexistentes, se utilice sin derecho a ello documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe al calcular las contribuciones, o para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contribuciones, se lleven a cabo 2 o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, o se lleven 2 o más libros sociales similares pero con distinto contenido, se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad, se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general
documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales, el divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionadas a terceros independientes que afecte su posición competitiva, tal y como lo refieren los artículos 46 fracción cuarta y 48 fracción séptima del Código Fiscal de la Federación. El omitir enterar contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes, el cometer una infracción continuada, es decir, para efectos del Código Fiscal, el cometer una infracción que se prolongue en el tiempo es considerado como una circunstancia agravante. Aquí resulta aplicable también lo dispuesto por el artículo 77 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que en los casos a que se refiere el artículo 76, las multas se aumentarán conforme a las siguientes reglas, dice, de 20 a 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que el infractor haya reincidido o cuando se trate de la agravante señalada en la fracción cuarta del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, es decir, cuando se trate de infracciones continuadas. De 60 a 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando al cometer la infracción se dé alguna de las agravantes señaladas en el artículo 75 fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, del 50 a 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando se incurre en la agravante a que se refiere la fracción tercera del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, es decir, se omite enterar las contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes. Tratándose de los casos comprendidos en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, el aumento de las multas se determinará por la autoridad fiscal correspondiente, aún después de que el infractor hubiere pagado las multas en los términos de dicho precepto legal. Nos vuelvo a reiterar entonces que el Código Fiscal de la Federación no le interesa en su momento si se pagó o no la contribución, o en su momento si te impusieron multas o penas. El derecho fiscal es completamente represivo, por lo que independientemente de las multas que se te impongan derivadas de la responsabilidad administrativa, debes pagar las contribuciones, sus recargos y todos los accesorios, y el pago de las contribuciones más las multas, recargos derivadas del incumplimiento de la obligación pues no son consideradas propiamente como una sanción. Ahora bien, por cuanto hace al concurso de infracciones en materia fiscal, es decir, cuando con una acción o omisión se violenten diversos preceptos legales, por lo que se incurre en diversas infracciones, el artículo 75 fracción quinta del Código Fiscal de la Federación dispone que cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal, a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la correspondiente a la infracción cuya multa sea mayor. Asimismo, cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea la mayor. Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos, cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará la multa por cada contribución no declarada o obligación no cumplida. Es decir, aquí sí se aplica esta regla de la acumulación de las sanciones, y no como en el primer caso, que solamente se aplica la mayor de las sanciones. Bien, y en un siguiente video estaríamos analizando entonces lo relativo a la condonación de las multas en materia de infracciones fiscales,
Y con eso estaríamos concluyendo entonces todo lo concerniente a las infracciones, por lo que más adelante estaríamos analizando todo lo relativo a los delitos y la responsabilidad penal derivada del incumplimiento de las obligaciones fiscales. Por el momento me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.